Bienvenidos a un meeting de Lab más, bienvenidos al canal de SBL Education. Como sabéis, nuestra idea es mostraros y enseñaros las dinámicas y metodologías que utilizamos en el Lab y de donde surgen las sesiones que después impartimos a nuestros estudiantes. En este caso, estamos con 3 de los profesores del máster de Basket Data Analytics y el objetivo de esta sesión que vamos a ver es la de analizar el uso del dato en el baloncesto europeo. Todo eso contrastado con las diferentes competiciones que podemos encontrar y asimismo después lo compararemos con el baloncesto norteamericano y las ligas de Estados Unidos. Para la sesión de hoy, muy buenas a todos. Hola. Para la sesión de hoy tenemos a Fran Camba, que es el director de datos del Basket Girona y director académico del máster de Basket Data Analytics. Tenemos a Rafa Jiménez, que es también el director de datos en Valencia Basket, y con nosotros también está Luis Aranguren, que es el responsable de estadística de ACB. Así que, si os parece, siguiendo un modelo de acercamiento, vamos a empezar desde el aspecto del marco estructural de la industria, de la competición. Así que, si os parece bien, vamos a empezar por ti, Luis, y nos gustaría, si te parece bien, que nos comentes. Al final tenemos 2 perfiles muy marcados en la sesión de hoy. Por un lado el tuyo, que es aspecto de gestión y de operaciones, de lo que es el uso de tecnologías y datos en la competición, y por otro lado Fran y Rafa, que trabajan a pie de cancha. Si nos retrotraemos a lo que es el inicio del Box Score, del acta, a lo que hoy tenemos encima de la mesa en el estudio del dato y analítica en ACB, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es esa evolución? La evolución es brutal, claro. Ahora el dato manda en el deporte de élite y nosotros la idea es intentar ofrecer un dato lo más fiable posible. La cantidad, cada vez el dato que se edita es mayor, es más amplio, es más concreto, es mucho más exacto y necesitamos ir aportando todo eso. Entonces, desde cada partido en cada cancha tenemos equipos preparados para tomar ese dato. Y ellos son, digamos, nuestros clientes. Ellos beben de los datos que tomamos en pista, con los equipos que tenemos en pista. ¿Cómo se configura un equipo que está dando servicio a dos clubes que están jugando una competición? Sí, en ACB tenemos un equipo por cada equipo local. Tenemos equipos estadísticos por cada equipo local. Hay 18 equipos estadísticos formados, evidentemente esto es responsabilidad nuestra, y son 3 personas en cada cancha, en cada partido, que se dividen en un equipo, una persona que introduce los datos, llamamos el operador, el data entry, y después tenemos 2 personas, una que va cantando datos de cada equipo. Y aparte hay una 4ª persona en vídeo que va revisando todos esos datos que suben con el directo del partido. Y si hace falta corregir algo, se corrige. Entonces, en el momento que acabe el partido, hay un plazo que no sale en el público, pero hay 15 minutos de reloj hasta que firma el árbitro principal del acta, que es cuando se acaba el partido, digamos. En esos 15 minutos, todo el play-by-play tiene que dar perfecto, para que ellos justo cuando acaben su partido y van a su despacho o al día siguiente o cuando descargan los datos que necesitan, esté todo perfecto y no haya una reclamación posible de ningún tipo. Siempre hay consultas, siempre hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente, pero que el dato, los 600 datos que se cogen por partido, ya los tengan disponibles. Eso en comparación, estamos hablando de la ACB, intentando ser objetivos, estamos hablando de la mejor competición que hay en Europa en baloncesto. Cuando eso Estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Cuando eso lo comparamos con el resto de competiciones que hay en Europa, ¿es similar? ¿Hay alguna diferencia frente a otras? Es muy parecido. Por ejemplo, la Euroliga también utiliza un equipo de 3 personas para tomar datos, más después 2 personas que aportan las federaciones territoriales o la nacional, depende del país, que llevan Corona y 24. Eso en la Euroliga y Eurocup, y en BCL es muy similar. Es muy similar, solo que BCL todavía no ha unificado el dato que se muestra en el acta con el dato de estadísticas. Son documentos distintos. El acto oficial es el que registra los datos principales del partido, como el resultado, puntos y faltas, y la estadística es lo que conocemos nosotros, que es lo que de verdad queremos exprimir para conseguir ventajas. Entonces eso BCL la temporada pasada no lo había unificado todavía y tenía 4 personas de la federación, Crono 24, de anotador y ayudante, para generar el acta, y 3 personas para hacer la estadística. Entonces las estructuras son muy similares. Cambia un poco el software con el que se trabaja, pero las estructuras son muy similares. Y si identificamos esta idea de que vosotros como competición tenéis a los clubes como clientes, por decirlo así, sí. Vosotros, resumiendo, aportáis
el box score y aportáis el play by play. El box score es una consecuencia. O sea, el box score, si tienes mal el play by play, todo lo demás va a estar mal. El play by play es el origen de todo. Vale. El listado de jugadas, hasta el punto de que nosotros somos muy exigentes con el dato y la calidad del mismo, y nosotros como competición somos los únicos que contratamos a los estadísticos. La Euroliga, la BCL y demás no los tienen contratados, tienen vinculaciones con los clubes, tienen vinculaciones con las federaciones. ACB hace unos años se da cuenta de que esto tiene que estar controlado por nosotros, hace un esfuerzo extra y contratamos. Y todo el personal que tenemos en pista es contratado. Entonces, incidimos mucho en la calidad del play by play. Un segundo en una jugada determinada que no esté bien, que puede pasar desapercibido en una revisión en la jornada virtual o en el seguimiento del partido en vivo, para ellos es muy importante. Porque, lo hablaremos ahora, el ritmo de juego, la eficacia de las posesiones y más ha determinado el juego, y ahora hablaremos de esto, y es muy importante que eso sea correcto, pero no correcto aproximado, tiene que ser exacto. O sea, las faltas, los tiempos muertos, los cambios, tiene que estar en el segundo exacto de marcador de partido, hasta el punto de que se corrige si no está bien. Aunque el marcador se haya corregido por un fallo humano, un fallo técnico, si el marcador se corrige, la jugada se corrige en el play by play. Entonces, cuando pasen estos 15 minutos que te decía para la firma del árbitro principal, el play by play tiene que ser perfecto. ¿Y cómo acceden los clubes a toda esta información? Desde ACB les preparamos un acceso directo a la base de datos, a la parte de base de datos donde está esto, y ahí tienen ellos acceso al dato en bruto. Después ellos analizan y programan lo que ellos necesitan, y cada año tenemos muchas consultas y muchas llamadas para intentar cada año ir mejorando un poquito más lo que ofrecemos desde pista dentro de también los límites que tenemos, claro. Ahora pasamos la pelota al club. Rafa, después de esta presentación de Luis respecto a la oferta de datos, a la oferta de información que hace desde la competición, ¿cómo vosotros desde el club recibís esos datos y cómo estructuráis la generación de información y el muestreo de información? Sí, bueno, sobre lo que ha comentado él, sobre Luis, decirle que sí, que los datos de ACB desde luego están súper bien, ¿vale? Y comparados con otras competiciones, no es que las otras estén mal, sino que están muy bien procesados. Y se nota ese trabajo, ese cuidado que están teniendo del dato. Y de últimamente para acá, ves, año a año, ves cómo hay más información, o hay como que dice que el segundo se modifica. O sea, eso se ve y se agradece. Gracias, Rafa. Y bueno, nosotros, como él muy bien ha dicho, pues tenemos acceso a la base de datos al momento de estar. Bueno, yo por ejemplo lo hago en vivo, y tengo acceso a la base de datos y estoy consultando continuamente pues el play by play, todo lo que necesitamos, y nosotros hemos construido a nuestras necesidades pues ese play by play, tratarlo, ese box score, tratarlo, todo lo que hay ahí, y proporcionar la información que creemos que es conveniente o que puede aportar algo de luz a lo que sucede en el partido. Por ejemplo, no tiene mucho sentido decir que llevamos un porcentaje de tiro de 3, porque eso ya se ve en el acta, pero a lo mejor hablar sobre la eficacia en un tramo de la posesión, o sobre el OER, sobre conceptos así, pues a lo mejor aporta más que simplemente la eficacia. Entonces eso es un poco, recibimos esos datos de la parte de ACB y nosotros los manipulamos a las necesidades del staff. Y Fran, en tu caso empiezas este año la segunda temporada con el Básquet Girona, ¿no? Sí, temporada y media. Temporada y media. Media temporada el año pasado, y ahora sí, desde el principio esta. ¿Cómo afrontas el hecho de, tú ya tienes una trayectoria de haber estado muchos años en el Obradoiro creando la estructura y trabajando, cómo coges todo ese bagaje de conocimiento, llegas a un club nuevo como el Básquet Girona y bajas a tierra y arrancas, entiendo que prácticamente de cero? A ver, por contextualizar un poco, ¿no? Desde que está Luis en ACB, el dato es muchísimo mejor, sin duda. Había que decirlo. Gracias por traer amigos, Óscar. Gracias por traer amigos. No, ahora en serio. Si no existe la toma de datos de play by play, no. O sea, pasamos de una hojita de box score con datos que más o menos se van haciendo más complejos con cada temporada, pero ahora mismo tenemos unos 600 eventos por partido, ¿no? De todos los partidos que están disponibles
15 minutos después de terminar el partido, y tienes disponibles varias temporadas antes que esta por si quieres hacer cualquier tipo de estudio. O sea, el dato es importante, y si no hay esa toma de datos que hacen desde la liga, no podríamos trabajar, Rafa y yo, ¿no? Como se hace. O sea, no llega el box score que había antes, no llega para hacer todo lo que hacemos ahora y todo lo que se puede hacer. Entonces eso es fundamental. En paralelo hay otros proveedores de datos, vamos a decir privados, ¿no? Que le puedes comprar, adquirir datos para complementar a lo mejor algunos detalles que desde la liga pues están en proceso pero todavía no se toma, que son datos a lo mejor un poco más subjetivos, que son mucho más complejos de tomar. Y después hay como una tercera vía, que es el dato que tomamos nosotros más artesanalmente desde nuestra casa, o sea, cosas que nadie más puede ofrecerte, puede tomar, porque son cosas muy puntuales nuestras que solo nosotros conocemos, ¿no? Entonces, con esa salsa de proveedores de datos, al final, supongo que Rafa está de acuerdo conmigo, lo que quieres es adaptarte a lo que te pide el cuerpo técnico, ¿no? Cuerpo técnico, dirección deportiva, y si trabajas en algún otro ámbito del club, merchandising o ticketing o lo que sea, pues lo que sea. Pero bueno, por centrarnos en la parte de la cancha, staff y dirección deportiva. Y la estructura de lo que hagas o la planificación que hagas a principio de temporada va a depender también de a lo que quiere jugar el equipo y lo que quiere hacer el cuerpo técnico, lo que quiere medir y de qué quiere tener información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, al principio viene todo, yo creo que muy condicionado por eso. Dirección deportiva, en qué ligas intenta reclutar jugadores, qué liga sigue, qué tipo de dato ofrece esa liga que te pueda servir para hacer seguimiento de los jugadores, y en el staff, pues la forma de jugar del equipo, a qué aspiras dentro del equipo, cuántos partidos tienes que ganar, dónde vas a poner los focos. Entonces la planificación es diferente, y estoy seguro, Rafa, que tiene la suerte de aspirar a títulos, es un tío afortunado que sabe que puede ganar títulos todos los años, pues seguramente ponen o estructuran las cosas de forma diferente a un club, a un equipo pues que tiene unas aspiraciones distintas, ¿no? ¿Modificáis esto en función de la temporada? Sí. Una vez empezada la temporada, No. a partir de jornada 10 esto no funciona, tenemos que... No. O sea, es previo, y de ahí... Nosotros trabajamos, hay una pretemporada, se hace un plan de medición, qué vamos a hacer, qué datos vamos a ofrecer, qué datos queréis, esto sí lo podemos dar, esto no, cómo son los informes, qué estructura tienen, cómo nos vamos a comunicar durante la temporada, cuál es el planning de una semana de partido en competición única, como es nuestro caso. Todo eso queda definido. Es flexible, ¿no? Dentro de ciertas cosas que se pueden cambiar, pero tú me dices, vamos a medir quiénes van al rebote ofensivo al principio, vale, y en la jornada 10 es que necesitamos esto también. Un dato ya... cosas complejas no visual. se cambian, porque bueno, sabes de sobra que al final te cambia toda la planificación dentro de la flexibilidad. Sí, hay documentación a principio de temporada que queda especificado lo que se va a hacer durante como una pretemporada normal, dentro de es un departamento más del equipo, del club. Si llega un jugador, perdóname, Óscar, si llega un jugador nuevo, ¿cómo le introducís en este, que tiene a lo mejor menos cultura de datos, menos... Pero es que ¿cómo le vais jugador, introduciendo? El jugador no es el que, digamos... A Moncho se le conoce por mucha carga táctica. Entonces, a un jugador nuevo que llega con... Oye, tenemos que meter todo esto, toda esta información, aparte de la carga táctica, todo este dato. Eso es muy complicado, eso... Para los entrenadores, dices. Y para vosotros, no, de datos. Para mí es totalmente transparente. Yo los doy y es el entrenador el que se encarga, ¿no? Un jugador nuevo, hombre, sí, hay que perfilarlo y saber de dónde viene y qué hace y a qué aspira pero eso no te cambia la planificación, eso es un elemento más que se... Sí, pero a nivel particular, llega el jugador, Jim Morrison, un jugador no sé cuánto, que viene de Alabama, que va a jugar contigo a partir de la jornada 11. Sí. Y tú ya tienes tu estructura montada, tú tienes tus datos, tú tienes tu estructura competitiva, digamos. Sí, por si hay que meter una línea más en los... No, hombre, no. Eso es un insert. Entiendo que no es un problema. Sin problema. Pero en toda la cultura con Moncho y todo esto es muy complicado introducirle
dato, carga para los táctica, jugadores. todo junto, sí. A ver, para Lo los notas jugadores como- los 3 primeros días es un... Sí, es un porrazo sí, gordísimo. claro, y llega al punto, yo diría que tienen que estudiar. Sí, estudiar. Yo creo que tienen que estudiar. O sea, un jugador que llega y se incorpora en enero al equipo, sí, yo creo que tiene que estudiar. Los vídeos y el playbook y el 5x0 que haga, pero no, eso, o sea, forma parte de los entrenadores, no de... Y no hay algo... No influye para Imagino que con Pedro será parecido, ¿no? Nosotros, al final, lo que dice del baloncesto, sí que tienen que estudiarlo, evidentemente. Pero sobre el dato, nosotros tampoco no intentamos que el jugador sepa mucho del dato. O sea, tienes que saber lo que tiene que saber. Tampoco La información concreta Sí, para ti esto. sí. Es más interesante a lo mejor que sepa que con el jugador que va a defender se va a izquierdas, que su es 1,73, por decirte algo. Claro. Para ellos, no sé, a lo mejor incluso por decirle que tienen un EFG bajo, pues a lo mejor influye en su defensa y tampoco es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué dato tienen que conocer? Tampoco no hay que darles demasiados datos, a los que son necesarios y suficientes. ¿Y tenéis relación directa con el jugador o darle la información al equipo técnico No, y ellos yo al menos se la doy al staff y ellos ya deciden lo que tienen que hacer llegar al jugador. Sí. Habéis abierto, yo creo que es muy interesante, que es dos vías de trabajo. Una, la vía del staff técnico, entrenador, y otra, la vía del jugador. ¿Por dónde queréis que empecemos? La relación con el dato del entrenador y la relación con el dato del jugador. ¿Qué creéis que es más Que con el jugador yo interesante? prácticamente Pero no. Es que al final todo este complemento informativo va al staff. Y el staff es el que prepara el partido, Claro. el plan de partido. Y dentro del plan de partido, igual que van seleccionando muchos detalles tácticos del equipo contrario y te quedas solo con lo que le quieren transmitir al jugador, aquí es igual. Y la gran mayoría de las veces el dato es al staff para ayudarlo a tomar decisiones. Pedro Martínez decía una frase súper interesante, bueno, a mí me pareció muy interesante, era: el dato le daba tranquilidad a la hora de tomar las decisiones, le generaba tranquilidad, le quitaba esa ansiedad de si la decisión está bien tomada o está mal tomada. Y a mí eso me parece muy importante, ¿no? Para un staff, que el dato, la información que viene del dato, que le genere ese estado de ánimo, yo creo que con eso ya ganamos. Entonces, toda esta información que tiene el staff, que se va filtrando hasta que al jugador le das la necesaria, incluye la información bueno, por lo menos la forma de trabajar que tenemos nosotros. Sí, totalmente de Al acuerdo. final es que el jugador está... El jugador bueno, tiene que ser un poco, tiene que llegarle la información necesaria, tampoco hay que marearle un poco con lo que tiene que conocer. Y la frase que en ocasiones se suele oír de que el uso excesivo del dato, el uso excesivo de tecnología puede llegar a matar o a limitar la intuición del jugador o la libertad del jugador en la cancha, ¿qué pensáis cuando se escuchan esas frases? ¿Estáis de acuerdo, no? Yo paso a la siguiente página. No sé, yo como jugador a lo mejor sí te puede influenciar, ¿no? Y entonces, pues, por eso te digo, hay que tener la información necesaria, no sobre informarle. O sea, porque es que tampoco le va a ser muy útil, ¿no? O sea, que es más útil a lo mejor decirle eso, que tiene que en el close out acercarse más o acercarse menos. Eso sí que es algo que puede él hacer algo, pero que tiene un FG o lo que sea de este valor, a lo mejor incluso... Estábamos hablando antes, perdona, querías... Es que es curioso, porque hay una parte mucho más humana relacionada con el jugador. A nosotros, a los equipos en pista, nos coleguean con la intención de... Claro, hay datos que son un poquito más subjetivos. Entonces están intentando tirar un poquito del hilo a ver con quién me llevo mejor, con quién me llevo peor. ¿En serio? Sí. O sea, igual que un jugador en cancha intenta colegar con un árbitro, lo hace también con el equipo de... Los avispaos, sí. Yo recuerdo algún jugador en Fuenlabrada hace un montón de años, yo empecé haciendo estadísticas en Fuenlabrada, que se nos acercaba a pedirnos asistencias. Que es el dato, digamos, más subjetivo ahora mismo que hay, porque los criterios no coinciden con el de Euroliga, entonces, y venían a coleguearnos con esto. Es muy curioso. Entonces,
es curioso la información que les dan, pero después los jugadores por detrás saben exactamente lo que quieren saber, dónde tienen que apretar. Es curiosísimo, es curiosísimo. Sí, pero hay jugadores que tienen curiosidad por saber Sí, eso sí, es cierto. qué se hace ahí, ¿no? Que es, al final, para ellos es caja negra eso, y hay algunos que vienen, ¿qué hacéis ahí? Sí. Y bueno, hay de todo, ¿no? Ahora os pregunto a los tres. Hace unos días, Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket, en una entrevista online manifestó, y no sé si es literal, pero básicamente dijo que los que realmente influyen en los cambios en el deporte son los matemáticos. Vosotros... Rafa es físico, yo soy físico. Los matemáticos es una raza un poco inferior a la nuestra, pero bueno, puedes continuar. No, esto no, cortes. Sigue. Vale, entonces... Raquel es física. Raquel es física. Claro, sí. Que... Sí, no, es... bueno, hasta aquí llegamos, venga. Entonces, cuando vosotros escucháis a un entrenador de la trayectoria de Pedro Martínez decir que los cambios reales en el juego ya no se producen en la pista por los entrenadores, por los técnicos o por los tácticos o los jugadores, sino que provienen de un análisis científico, ¿qué opináis que una persona como Pedro Martínez haga estas manifestaciones? ¿Cómo lo Yo veis? me dejas un minuto nada más y después ya... Si tú tienes el dato, o sea, si tenemos 600 eventos por partido, proveedores externos, ¿por qué no lo vas a utilizar? O sea, dame un motivo para no intentar sacar rendimiento de todo este caudal de datos que tienes. Si pones a una persona, a Rafa, que sabe tratar el dato, que conoce el juego, porque al final es conocer la industria en la que estás, la industria del baloncesto en este caso, y te puede llevar a mejorar el juego, a ser más efectivo, a optimizar los recursos. O sea, haz la pregunta al revés, ¿por qué no lo vas a utilizar? Dame un motivo de por qué no quieres utilizarlo. Pero al margen de eso, hablo ya casi de la ponderación de esa información. Es decir, estamos hablando de que ya no hablamos de usar o no usar, sino que realmente un entrenador está diciendo que es parte fundamental del cambio en el juego. O sea, ya es una... La forma de jugar de Valencia es súper reconocible. Y viene... O sea, una gran influencia viene de que sabes que si juegas así, tu eficiencia y tu probabilidad de ganar, de meter canastas, de que no te metan canastas, es más alta. O sea, eso es una evidencia. Después, lógicamente, tiene que haber un trabajo del entrenador, que esto es súper importante también, que sepa canalizar todo eso que te dice, la información que tienes del dato, y vamos a ponerlo en la pista, que es la parte más complicada. O sea, yo quiero jugar a toda leche y quiero jugar a 80 posiciones por partido. Pero eso hay que ponerlo en la pista, y hay que hacer que los chicos jueguen a 80 y de una forma determinada y con las normas determinadas, ¿no? Tampoco no es que lleguemos aquí nosotros ahora y digamos, oye, tienes que hacer esto, que vayan 4 al rebote y que después hay que trabajarlo y hay que saber construirlo. Y hay que entenderlo, O sea, procesar para un staff metodológicamente, incluir la información del dato en su día a día, saber procesarla y saber llevarla a la pista, me parece un trabajo súper complejo, muy complejo. Sí. Rafa, tú por alusiones. Bueno, yo decir que mi trabajo en este caso es muy sencillo porque Pedro ya venía trabajando así desde hace bastante tiempo, ¿vale? Por lo que sea, pues a lo mejor los resultados no le acompañaban, pero me refiero que su filosofía no se la ha incluido yo. O sea, ya venía el único que utiliza los datos que yo le doy un poco, porque lo ha dicho Fran, o sea, ver que lo que él quiere se lleva a cabo. Si a lo mejor él quiere un rebote, que quiere muchos rebotes, pues necesitamos medirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la gran suerte es que coincido en lo que hace al 100%, o sea, que no... Por eso para mí es muy sencillo, o sea, que la forma que él tiene ya la traía, o sea, no es yo simplemente ahora mismo hago como un pasante, o sea, al final le doy los valores
la filosofía ya la cogió en su momento y ya la ha transmitido a la forma de jugar de Valencia ahora mismo, que sí que es cierto, como dice Frank, que es muy reconocible, no tanto en España, pero fuera, en las competiciones donde jugamos, Europa, también es diferenciador. Entonces, no tengo mucho más que añadir. O sea, insistir que Pedro ya venía con esta forma de trabajar y sumamente modesto. Y ha sido sencillo. Es muy curioso porque es verdad que nosotros desde hace hemos ido mejorando el play-by-play, el listado de jugadas que íbamos ofreciendo, pero el bruto, la base de todo esto, el listado de jugadas, ya se iba ofreciendo hace 30 años. Entonces, no se iba utilizando de la misma forma. Yo recuerdo cuando yo estaba a pie de pista, lo que se utilizaba sobre todo era el box score, era lo único importante. El listado de jugadas era pues algo que es necesario para complementar esto, hasta el punto de que si te equivocabas en alguna jugada, las podías meter aunque fuera descolocadas, digamos, en el histórico, porque lo que intentamos es que acumulase, que estuviera. Y eso ha cambiado completamente. Hasta decirte lo que te he comentado antes, que el box score es una consecuencia, que nos trae sin cuidado el box score. Porque el box score aplica unas fórmulas sobre un listado, sobre un histórico, que es lo importante. Entonces, el proyecto desde la competición ya se ofrece hace 30 años ese listado de jugadas, pero no se usaba. Nadie lo usaba. Y quien lo usaba se callaba. Y ahora de repente todo el mundo ha visto que, ostras, que es un recurso que me da ventajas. Y mira, ahora todo el mundo... Yo juraría que... Yo no conozco quién, pero estoy convencido que hay algún entrenador que ha modificado su filosofía de juego en función de que el dato le daba una tendencia distinta. ¿Y vosotros creéis que este uso del dato, que es de manera incipiente o que se empieza a conocer, en el momento en que esto se homogenice y todo el mundo utilice, si todo el mundo utilizase mismas fuentes de datos, misma tecnología, ¿se perdería ventaja o eso no se va a perder nunca por el uso interno que se hace? No, pues al final ellos te hablarán ya de la parte interna, pero el dato se ofrece para todos. Pero lo que dice Fran, aplicar eso después a los chicos en pista es una parte complicadísima. Sí. Por mucho que tú quieras jugar a 7 segundos de posesión, primeros tiros en buenas posiciones, si los chicos no son capaces de aplicar eso, apague, vámonos. Aunque el dato te confirme que es la tendencia, que es lo que tienes que hacer. Pero después tienes que poder llevar la pista. De éxito, o sea, Tenerife juega a 22 segundos. Exactamente. Y gana muchos partidos, no siempre es para todo, no eso sirve es. Y después lo que estoy diciendo es totalmente cierto, es cómo llevarlo a la pista. O sea, te pueden decir que tires en menos de 8 segundos, sí, pero ¿cómo lo haces? O sea, el secreto no es saberlo, que más o menos está, excepto equipos que le van mejor por la plantilla, que tienen otra filosofía, pero ¿cómo lo haces? Es muy complicado, porque casi todos los entrenadores de fútbol, básquet, lo que sea, salen al principio de las temporadas y dicen, yo quiero jugar rápido, quiero jugar no quiero jugar, quiero presionar arriba, quiero robar, no sé qué. Claro. Nadie dice, no, quiero ir lento, no quiero jugar a 60 posesiones, no, nadie dice. Entonces eso sí, todo el mundo dice, pero ahí ¿cómo lo haces? Yo creo que por lo menos en Valencia con Pedro, es lo que hace excepcionalmente bien es llevarlo a la pista. Si seguimos hablando de entrenadores, se habla, hay una teoría de cara a futuro que ya está pasando en Estados Unidos, que es si puede llegar un momento en que haya casi un modelo híbrido de entrenador y analista de datos. Vemos películas sobre entrenadores que se empapan del dato. ¿Cómo creéis que va a evolucionar dentro de un staff técnico el uso del dato? ¿Creéis que siempre va a haber una figura en la cual va a estar, por un lado, como bien decís, un entrenador que recibe la información, la implementa y la ejecuta en la cancha, y por otro lado va a haber un equipo, unas personas de datos, o llegará un momento en el que un primer o un segundo entrenador ya será de facto un analista de datos? ¿Hacia dónde creéis que tendemos? Yo creo que hay 3 vías. Tener una persona exclusiva que sea un analista de datos, que desgraciadamente yo creo que en baloncesto europeo es bastante complicado ahora mismo por un tema presupuestario, mientras en fútbol sí. O sea, en fútbol cada vez hay entras en LinkedIn y hay ofertas para irte a cualquier sitio del mundo, y bien pagadas además. En baloncesto yo lo veo bastante más complicado. La segunda vía, que la veo más, es este híbrido, que Raquel, Lluís son ejemplos, son entrenadores y analistas, y depende a lo mejor de la configuración del staff o de si estás en selección o en el club,
eres entrenador con el apellido analista o eres analista con el apellido entrenador, depende, pero esa es una vía abierta. Y la tercera, la consultoría, ¿no? Además tenemos hoy por aquí a Thierry, a gente que da consultoría a los clubs a través de sus empresas, y me parece, yo creo que son las 3 vías que podría haber ahora mismo para seguir avanzando. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Hacia dónde creéis que podemos? Yo estoy al 85% de acuerdo. Después estaría medido, la de... De acuerdo está medido, 85% de acuerdo. La de, un poco en mi caso, en nuestro caso es un poco, bueno, no sé si es especial, pero en Valencia este año, por ejemplo, vamos a jugar Euroliga y ACB, que son las 2 competiciones más duras de Europa, y nos vamos a meter aproximadamente 80 partidos. Entonces, 80 partidos, el staff incluso ha crecido, se ha puesto otra persona dentro del staff para ayudar a ciertas tareas, y claro, si tú con 80 partidos quieres tener una base de datos, quieres poder tomar mejores decisiones más rápidas, o sea, al final, si tú tienes un partido a la semana, pues puedes darle como madurar más, ¿no? Pero si tú de aquí te vas a Barcelona, de Barcelona te vas a Kaunas, de Kaunas te vas a Milán y de Milán te vas a Málaga, claro, toda la información tiene que estar, y además en esos impases tienes que analizar el vídeo, que el vídeo es, creo que estamos de acuerdo que es al final la verdad, ¿vale? Pues hay mucho trabajo, entonces alguien te tiene que un poco todo ese procesamiento como tirarlo para adelante, ¿no? Entonces sí que es cierto que no para todos, pero que sí que para ciertos casos sí que el analista sí que puede ayudar a que esas decisiones que se tomen con un conocimiento de causa mejor, ¿vale? ¿Utilizáis el análisis en vivo, en el partido, durante el partido? Que tenéis una tendencia de 4 puntos marcados a nivel estadístico y hay 2 que no se cumplen. ¿Lo utilizáis en vivo? Sí. ¿Y en esto? Sí, sí, nosotros sí. ¿Y vosotros? Sí, algunas cosas sí. Algunas cosas sí. Qué guapo. Pero es la importancia de lo que hacemos. Es que, joder, Sí, totalmente. Yo Yo con los que están en Valencia, por ejemplo, que tengo muy buena... Se les pregunto y tal, o sea, que sí. Cuantas más veces te llame por teléfono para que toméis algún dato más que sabes que queremos, que piensa que eso es directamente proporcional a la importancia que le damos al trabajo que hacéis. Este año estarás contento. ¿Qué cambios se plantea este año ACB de cara a los clubes? Claro, tenemos... Con la estructura que te comentaba antes, tenemos la problemática de que, claro, es que la ACB cada temporada juega a más eventos por partido. Fran hablaba de 600. Nosotros el año pasado, en los 342 partidos de liga, incluido el primero hasta el último de la final, la media creo son 573 eventos que registramos por partido. Hay partidos por encima de 700 y, por ejemplo, Baskonia es muy llamativo porque baja de 550. Pero estos son, digamos, medias, ¿no? Estamos en 570 y pico jugadas. Este año, en los que llevamos de pretemporada, que son muy pocos, es relevante que ninguno ha bajado de 580. Entonces, ya vemos que hay más entrenadores que saben que la eficacia va en los primeros segundos. Pues entonces, nosotros, cada vez es más complicado, porque cada vez el juego es más rápido, tiene muchísimas más posesiones, muchísimos más eventos, cada vez más. Entonces, ¿cómo introducimos ahí alguna cosa nueva que podamos aportar de las necesidades que tienen los clubes? Pues es difícil. Es difícil, pero hay cosas, porque la toma que hacemos en pista se estudia hasta el número de clics que hacemos para registrar una jugada, porque cada clic nos ralentiza. Entonces, este año introducimos un clic más en una secuencia para poder anotar un mapa del rebote, por ejemplo. O añadimos, en esta cuarta persona que tenemos en vídeo, le añadimos alguna función para intentar enriquecer un poco más el play-by-play, que son, pues eso, lo que hablamos de las pérdidas y alguna cosa más. Se va mirando todo al milímetro para poder aportar, para poder enriquecer cuanto más posible el play-by-play. Entonces, coger jugadas nuevas es muy complicado, pero por la velocidad del juego. Entonces, en los partidos de pretemporada, para formar los equipos, utilizamos partidos de todas las categorías, y en una autonómica de Cataluña que hemos hecho este fin de semana hemos cogido 560 jugadas. Pero el torneo de la Costa del Sol, el partido que menos tiene 588 y el que más tiene 640. Hostias, que es muy difícil introducir algo nuevo. Entonces tenemos que ir enriqueciendo de otras formas. Cada clic es un logro, y
Y este año estamos intentando enriquecer el rebote y enriquecer el tipo de pérdida y el tipo de tiro convertido. Y si pudierais hacer una carta a los Reyes Magos en la ACB No, que se llama Luis... no es buena idea. No vamos a ver no es eso, buena lo idea, cortamos Óscar. también No esto, es buena idea, Óscar. La carta de los clubes siempre es muy larga, muy larga. Pero son puntos de vista distintos. Los clubes necesitan lo que ellos necesitan para la filosofía que ellos tienen, con los recursos que ellos tienen y con el único objetivo de ganar su partido. Que es totalmente lógico. Es de lo que se trata esto, Exactamente, claro. de meter un punto más que el contrario. Pero nosotros como competición no podemos tener eso tan en cuenta, porque yo tengo que ofrecerte todos los datos de manera homogénea a todos los clubes en todo momento. Entonces, a lo mejor lo que necesita Fran, a Rafa no le aporta nada. Pues yo no puedo dedicar recursos a eso y a lo de Rafa no. Y Rafa me pide B y resulta que yo desde ACB no podemos ofrecer B porque, ostras, es que nada más que lo quiere Valencia y otro más. Entonces, homogeneizar eso es difícil, es difícil. Entonces, por favor, me metes en un compromiso. No. Vale, si seguimos, me gustaría sacar un tema. Desde el plano del analista de datos, al final, dentro de una estructura deportiva, trabajaríamos, como estamos hablando ahora, jugadores y entrenadores, pero también hay el perfil del director deportivo o del director. ¿Cómo creéis que ahora mismo se está viviendo o se está viendo, o creéis que hay cierto interés por parte de los clubes? ¿Empiezan a pensar en el uso del dato? Los directores deportivos. Directores deportivos, directores generales, gerencia, Sí, ¿muestran interés? El mundo agentes bebe muchísimo de aquí, desde mi experiencia. Sí, totalmente bueno. Nosotros tenemos la suerte de tener a Luis y sí, él es un convencido, no te cabe ninguna duda. O sea que sí, lo utiliza, pregunta y hace... Sí. De todas formas hay que deciros que los directores deportivos, por lo menos en nuestro caso, son auténticas bestias y ya saben prácticamente todo lo que se le pueda decir a ellos, ya se lo saben, pero bueno, también hay un poco de ponerlo en contexto, ¿no? al jugador o la evolución, en eso es un poco más complicado. Claro. Pero sí, vamos, en mi caso es ese. Teníamos también, para cerrar el capítulo de los jugadores, un concepto muy interesante que era la subjetividad del jugador a la hora de... Y además tenemos un vídeo de Giannis, ¿no? De Antetokounmpo. Sí. Me gustaría que lo comentases y luego lo vemos. Claro, nosotros tenemos la obligación de registrar el partido, hacer un poco de notarios de qué está pasando y anotarlo en tiempo y en forma correcta para todos los clientes que tenemos, los principales evidentemente los equipos. Hay datos que son muy objetivos, un tiro fallado es un tiro fallado y un mate es un mate y una falta es una falta. Pero hay jugadas que te dan cierto margen de subjetividad y hasta el punto de que los criterios en distintas ligas son distintos, como es la asistencia, por ejemplo. Este nos da muchísima guerra siempre. Entonces esto me viene muy al hilo de la subjetividad porque esta jugada de Giannis es muy llamativa porque está terminando un partido, va a ser la entrada y la falla a propósito y con eso coge un rebote y acumula. Claro. Y eso acumula, puede determinar o no ciertas ventajas de algún tipo. Y claro, le consideras tiro, estaba solo debajo del aro, ¿no? O sea, ya lo habéis visto, está solo debajo del aro, no la puede meter, es una bandeja 1 contra 0, andando, nadie le defiende, final de partido, va trotando, o sea, no hay ningún riesgo de que esa jugada la vaya a fallar. Y la falla. Claro. Y coge un rebote. Y ese rebote era el 10º del hostia, ¿qué hacemos aquí? Pues evidentemente se anota como tiro y como rebote, y después desde la competición la NBA dijo, esto no es un tiro, esto no contabiliza, y se borró. Entonces, la subjetividad, los sesgos de los equipos y demás es algo que se tiene que trabajar desde la competición para evitarlos al máximo. Pero el vídeo de Giannis es muy llamativo, porque nos trae directamente a esto, ¿no? De como, hostia, claro. ¿Qué hacemos? ¿Lo anotamos o no lo anotamos? ¿Lo anotamos como tiro? ¿Lo anotamos como rebote? ¿Como una pérdida? ¿No lo anotamos? Porque claro, algo ha pasado, ¿qué hacemos? Y eso es un ejemplo que utilizamos todas las pretemporadas para formar equipos e intentar reducir las zonas grises. Claro. En cuanto a los sesgos del jugador, el otro día estábamos en una charla en la que estaba Fran también y en este caso hablábamos de deporte de motor. Deporte de motor que suele haber dos pilotos y nos hablaban que muchos equipos suelen buscar doble perfil. Un perfil de un piloto que tiene quizá mayor interés por el uso del dato, mayor interés por estudiar, por comprender la tecnología, y ese perfil de piloto suele ayudar muchas veces a la mejora de la máquina, porque esa persona se involucra y aporta un conocimiento extra que a los responsables de datos les viene muy bien. Por otro lado, tienen un perfil B de piloto, que es un perfil donde quizá no es tan intelectual,
no se preocupa tanto por el resultado de números, pero en cambio esa persona no aporta conocimiento a la mejora de la máquina, pero cuando se miden las frenadas, casualmente, el que piensa menos es el que frena más tarde. Entonces, es esa doble cara de la moneda, ¿no? Decía, lógicamente cada uno aporta lo suyo. ¿Creéis que eso también ocurre con los jugadores de básquet? O sea, ¿tenéis jugadores que decís, vale, este a lo mejor mide más, se preocupa por la alimentación, lleva sus datos individuales y ese puede aportar, mientras que hay otros que no tienen esto tanto en cuenta y son más temerarios? A ver, lo de frenar más tarde yo creo que está más relacionado con el desarrollo del lóbulo prefrontal, más que con el conocimiento del dato. O sea, no creo yo que haya aquí una causalidad de conozco el dato, freno más tarde, ¿no? Ya. Y después, no sé, llevado al baloncesto, que no hay un motor, ni tienes que medir frenadas, ni hay décimas de segundo que ganar porque te inclinas más en la moto o menos. Yo creo que al final viene más la tipología de jugador que tienes, si te permite jugar a lo que quieres jugar por encima incluso de lo que te indique el dato, ¿no? Y volvemos un poco al modelo Tenerife de antes. Tenerife juega totalmente en contra de lo que te dicen pero es que su realidad es que ellos están realmente en el espacio en el que rinden mejor. O sea, la modelización de toda la liga te dice una cosa ya, pero es que si contextualizas y te vas al punto exacto, a la montañita esa de Tenerife, justo ahí su optimización viene completamente al contrario, ¿no? Entonces, es que a mí me parece un ejemplo buenísimo de cómo contextualizar y de cómo realmente diseñar y estudiar y ver dónde puedes optimizar o qué cosas tienes que optimizar, ¿no? Entonces, me parece, dentro del ejemplo de la moto, de frenar, me parece el ejemplo más, o sea, el mejor ejemplo que hay, Tenerife en contra o sea, lo que va a contracorriente del resto de los equipos, bueno, de muchos de los equipos de la liga. Y vosotros, Rafa, estábamos hablando antes de box score, de indicadores. Si ahora mismo pudieses decir qué indicador que no existe o qué indicador te gustaría tener como referencia que ahora mismo no se está usando y que a lo mejor te aportaría información. Un poco sobre lo que se ha comentado antes. Yo, por ejemplo, con Xavi lo hablaba mucho. Xavi es los asistentes de Valencia y cuando lleva plata, sobre todo, que porque queríamos jugar a muchas posesiones. Claro, la discusión era ya, pero ¿por qué que tenemos que jugar a...? Pues es verdad, hay equipos que juegan a muchas posesiones no les favorece y hay otros que sí. Entonces, yo sobre eso hay que encontrar tu ritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, con las posesiones, lo que estaba diciendo Fran un poco. Pues hay equipos que van a unos buenos y otros le van mal. O sea, jugar a Tenerife a 80, destrozarse el equipo, y jugar Valencia a 65, pues destrozas el equipo, ¿no? Eso es un poco mi opinión sobre esto. Y después, a ver, sobre lo que me has preguntado, perdona, era los indicadores. Los indicadores. A ver, yo si pudiera pedir, si se pudiera pedir, claro, a mí me gustaría un poco llevar el siguiente nivel, ¿no? Hacia el tracking, hacia todo esto, porque al final es lo que nos daría un salto cualitativo, ¿vale? Bueno, si no es como remover el mismo puchero continuamente, y eso es un poco lo que yo si pudiera pediría, ¿vale? Te daría mucha más riqueza. Si estamos hablando de 600, 700 eventos, podríamos estar hablando de miles de eventos en un partido. Entonces, al final, si las matemáticas no engañan, o sea, se baja hacia la normalidad. O sea, muchos eventos el teorema del límite central te lleva a que tengas un poco más definido todo. Entonces eso te daría mucho más riqueza de lo que se produce en la pista. Entonces, si pudiera pedir, pues pediría eso, cosa que es un poco difícil en Europa y
algunas ligas, sobre todo. Pues creo que esto da pie a la siguiente parte de la sesión, que es la comparativa con el modelo norteamericano de baloncesto, con lo que es la competición en la NBA y lo que ves en la NBA versus lo que ves en Europa, ¿no? Creo que en la sesión se ha mencionado, tú has mencionado tracking y tú también, Rafa, has mencionado vídeo, que creo que es una de las partes fundamentales de donde se diferencia en cuanto a seguimiento de los partidos. Aún así, desde el plano de datos, si pudierais ahora mismo, cualquier persona de la calle o cualquier persona interesada en el baloncesto que os dijera cuáles son las diferencias más llamativas a la hora de comparar NBA con baloncesto europeo en cuanto al uso y la gestión del dato, ¿qué le responderíamos? Es que son modelos completamente diferentes. Somos... O sea, yo creo que no tiene nada que ver. Lo que es una franquicia NBA no tiene nada que ver con un club. Incluso, o sea, el mayor club que pueda haber en Europa ahora mismo, yo creo que ya no solo presupuestariamente, ¿no? Incluso a nivel de infraestructura, de trabajadores, creo que no tiene nada que ver. Sí, me parece que sí es comparable con fútbol, creo que sí sería comparable, pero no con NBA. O sea, ya el dato al que tienen acceso no tiene absolutamente nada que ver con el que tenemos nosotros. El ejército que me parece que el modelo está cambiando, ¿no? Todos los equipos tenían un departamento de analítica de datos y ahora están externalizando ese servicio a empresas especializadas en el deporte. Me imagino será una cuestión de coste. La posibilidad, o sea, nosotros tenemos muchas posibilidades aquí para investigar y para modelizar y para hacer cosas muy interesantes, pero es que tienen, o sea, es infinito el rango en el que se pueden mover, es infinito. Estás hablando de, o sea, la posición 29 puntos, ¿no? Me parece que decía Adrià Arbues, que es uno de los chicos que trabaja en una de estas empresas, en Celus Analytics, que da soporte a franquicias NBA. Tienen 29 puntos de posición corporal de los jugadores. A nosotros es absolutamente inimaginable, ¿no? O sea, lo que se te abre en posibilidad de analizar el juego con esta fuente de datos, pues vamos a llegar a eso, lo dudo mucho. O a través de la imagen de televisión llega un momento en que somos capaces de extraer ese dato, o por implementación tecnológica. Yo creo que me parece que no vamos a llegar en Europa a poder asumir el coste que tiene todo eso. O sea, que asumimos que viene de lo que es la fuente de vídeo, la fuente de imágenes y la captación, ¿no? Todo lo que son las estructuras de la tracking. Sí. Es un sistema un poco más elaborado, pero sí. Pero ya no solo por el hecho de... No, muchas veces... Bueno, pero es instalar 6 cámaras. No, vale, cuesta un dinero. Pero es que tú instalas 6 cámaras y eso son millones de registros por partido. ¿Quién va a procesar eso? ¿Quién transmite esa información? Incluso el staff técnico, si solo hay 3 personas, pues que se va a quedar. Es como si tienes un embudo, ¿no? Vas a meter, y al final vas para aprovechar 3 staffs de 6, 7, 8, 10 personas. O sea, es un problema de infraestructura mucho más complejo que instalar 6 cámaras en el pabellón, ¿no? Que yo creo que fútbol, sobre todo equipos grandes, y están claramente dando ese paso, sobre todo en Inglaterra están dando clarísimamente ese paso. En España también hay clubes que están dando, pero bueno, yo lo veo complicado. Veo complicado que podamos llegar a esa infraestructura. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, solamente tratar guardar los datos que acaba de decir, claro, solo guardarlos, claro. ya hay que hacerlo muy fino para que después eso se pueda procesar. No es un Excel, claro, ni un CSV que se pueda... O sea, eso hay que saber, ya hay que tener cierta habilidad técnica. O sea, no es nada sencillo. Es que tener una infraestructura que el club quiera y pueda tener esa infraestructura. Y, volviendo sobre Rafa, y vamos a ver si te parece, Rafa, ¿nos podrías hacer una pequeña intro de los vídeos que vamos a ver ahora? Los que hablábamos de los que estuvimos comentando antes de los sistemas que nos querías comentar. ¿Podrías hacer una intro y comentamos después ese...? Sobre los tercios de posesión. Sí. Bueno,
es un clinic que Pedro Martínez ha hecho un tiempo, en donde un poco explicaba el motivo, justificaba el motivo por qué eligió la forma de jugar que tiene. O sea, el número, la filosofía no viene porque como bien ha dicho Fran, hay equipos que le va mejor una filosofía que otra. Entonces él eligió una por una causa y la explica. Pues el primer tercio de posesión, el OER de ese primer tercio de posesión es más alto en general que los otros. Entonces, como él quiere que sus equipos sean lo más eficaces ofensivamente, bueno, también lo consigue defensivamente, pues él intenta que se juegue ahí, que se jueguen esos segundos. Entonces él coge todos los elementos, que eso yo creo que es lo verdaderamente complicado, que intervienen en que eso suceda, y los conjuga de tal forma que sucede. Si vemos el año pasado, Valencia es un claro ejemplo de eso. Entonces, y ficha jugadores para que suceda efectivamente, eso. O sea, claro, tienes que poner todo el arsenal que te va a hacer que eso suceda. Si tú juegas con jugadores altos y pesados, no vas a poder hacerlo, eso es cierto. Pero bueno, al final la filosofía suya es esa y lo quiere llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ha decidido eso. A lo mejor los fichajes vienen porque él cree que es más eficaz así, quiere jugarlo ahí. Entonces, es un porqué. O sea, no es llegar al principio de la temporada, quiero jugar rápido porque quiero que la gente esté contenta. No, eso es subjetivo. El objetivo es lo otro. Claro. Claro que todo el mundo quiere correr, que juegue el equipo rápido, que juegue alegre, que todo se puse bien, que el pabellón aplauda cada... No, pero no. Y yo insisto, lo más complicado es hacer que eso suceda en la pista. Vale, si seguimos hablando de la incidencia que tiene el uso del dato en el básquet, en el rendimiento del básquet, tenemos también otro tipo de agentes. Por ejemplo, en la Liga, en la ACB, ¿se aplica el uso del dato a los árbitros, por ejemplo, al arbitraje? Sí, claro. O sea, el listado histórico de jugadas también se recogen datos relativos a árbitros, evidentemente. Entonces eso es como si fuera el departamento de arbitraje, es un cliente más. Se coge ese dato, se pasa a arbitraje y arbitraje lo procesa para el beneficio de sus propios árbitros, lógicamente. Los árbitros tienen un seguimiento por jugada, por decisión. No solo por decisión tomada, sino, o sea, por decisión tomada siempre, pero por jugada pitada, jugada decidida no pitar, por zonas. Por supuesto, está ya un seguimiento y un nivel de mejora y de incidencia en el detalle máximo. Por eso son los mejores de Europa. Claro. Está mal que lo diga yo, o no, pero para mí son los mejores de Europa. En nivel medio, o sea, habrá árbitros muy buenos en Italia, árbitros muy buenos en Grecia, no pongo ninguna duda, pero el nivel medio del arbitraje en la CB es altísimo. Es una calidad altísima y una de las herramientas es esta. Claro. Otro de los agentes con los que se interactúa, estábamos hablando del staff técnico, son los preparadores físicos. ¿Cómo es desde vuestro perfil? ¿Hay entrenadores que también, tendencias de baloncesto a lo mejor norteamericano, que ya manifiestan que antes de planificar una semana de trabajo o antes incluso de decidir la incorporación de un jugador o la carga de trabajo de un jugador, consultan al preparador físico? ¿En vuestro caso es así? Es decir, ¿el preparador físico está mano a mano con vosotros en el uso del dato, o tiene sus propias fuentes de datos, o se machean? Sí, bueno, ellos tienen una ventaja enorme, que tienen ahora los dispositivos que utilizan los jugadores en los entrenamientos. Y ahí viene una serie de métricas, de información, que sí, vamos, absolutamente, lo que acabas de decir, Óscar. La planificación de las cargas de entrenamiento viene, o sea, directamente de la información que se extrae de la carga real que tiene el jugador durante el entrenamiento. Sí, pero totalmente. De hecho, yo creo que es una de las áreas dentro de un club que evoluciona más rápido en los últimos años, desde que eres capaz de medir con esta precisión, gracias a los chalecos, vamos, que ponen los jugadores, que por algún motivo que desconozco no se puede usar en los partidos. ¿Por ilusiones, Luis? No iba por él, no iba por él. Lo desconozco. Pero no se puede... Pero evidentemente todos los participantes deberían... O sea, me parece que es un dato que estaría
Sería muy muy interesante. interesante tener, pero Bueno, tanto de no se jugadores puede, como de ¿no? árbitros. Usar Creo que el los- año pasado sí. El año pasado ya se podía utilizar O sea, en los partidos. ¿Pero de Strangis o de...? No, Sí, sí, lo hemos puesto nosotros porque se puede, si no, no. Claro, imagínate O sea, vosotros lo usáis. claro, esos datos de, No de lo sé. jugadores y de árbitros, tío. Es que sería un. Claro. Corta, sería, corta esto, corta. Esto no sé. sería brutal, sería brutal. Otro de los perfiles, que además en el caso de Rafa yo creo que es interesante mencionarlo, es todo este uso de información aplicado a la comunicación del club. En vuestro caso nos consta, y también él es profesor del máster, el jefe de comunicación del Valencia Basket, es una persona muy interesada y también estudioso del dato, y trabajáis juntos para ello, ¿no? ¿Cuál es el perfil que vosotros creéis que es interesante de comunicación, y cuáles son los datos o cuál es la metodología para comunicar el dato a través de la comunicación del club? ¿Cómo lo trabajáis? Sí, bueno, en Valencia tenemos la suerte de tener a Guille, ¿no? Que es un crack, Sí, sí. un crack, y él sí que me pregunta mucho sobre alguna faceta del juego, ¿no? Pues este partido, este jugador, esto tal. Y yo sí que le proporciono algún dato, pues, oye, de este partido, pues a lo mejor le digo el OER, o es el mejor OER de... Bueno, le doy ciertos datos, ¿no? Vale, y él lo comunica. Claro, el problema es que él tiene que comunicar a mucha gente. Claro, tampoco no puede soltar ahí de repente el FG, porque no lo va a entender. Claro. Entonces él tiene la difícil labor de hacer una traducción de todo eso. Entonces, a lo mejor si con decir, pues han tenido el mejor ataque de la temporada, pues eso a lo mejor para él es suficiente, y hay que pensarlo así. O sea, no es que no quieran, sino es que a lo mejor el público en general no está preparado aún. Por ejemplo, en las retransmisiones ACB sí que se está haciendo un cierto labor al principio de los partidos, se pone algún dato que, bueno, pues que se está introduciendo. Eso me parece positivo. Pero yo lo veo y digo, a ver si coincide con los míos, ¿no? y sí suelen coincidir. Y después, y al final la gente lo va viendo y al final lo tendrá en la cabeza. Entonces, el periodismo se tiene que un poco, o sea, la comunicación se tiene que un poco basar también ahí, y creo que les ayuda a ellos a vender un poco más el producto, ¿no? De, oye, pues mira, Valencia es el mejor porque esto, por esto, lo otro, o Girona es el, no sé, o sea, al final cada uno en su departamento hará lo que considere, pero bueno, yo creo que es muy apropiado para la comunicación, que tengan datos pues reales y fidedignos, y además un poco alejados de la normalidad, ¿no? Porque al final siempre estamos repitiendo el mejor porcentaje de triple, ¿no? Pues un poco Claro. dar un poco más de menú, ¿no? Claro. Por mi parte, yo creo que yo ya de todo lo que teníamos guionizado y la escaleta que teníamos pensada, aquí ya terminaríamos. No sé si a lo mejor de las cosas que estabais hablando antes a inicio fuera de cámara, no sé si hay algún tema o algún aspecto que os gustaría tratar. Yo voy a incidir un poco en lo que dice Rafa del Departamento de Comunicación. Nosotros en ACB todo ese dato también se pasa del Departamento de Comunicación. Tenemos estudiado cuánto duran los tiempos muertos, cuánto duran los challenges, el número de challenges solicitados. Moncho es un avispado en el uso de los challenges, como sabemos. De hecho, el uso que tenía, vimos que la norma tenía algún huequito que habría que poder O sea, ajustar. que la Liga cambia la norma por culpa de Moncho. No, por Dios. Ah. Pero el número de challenges, el número de revisiones, eso modifica el producto que se ofrece al final, el partido si va por encima de las 2 horas. Todo eso también se registra, también se reparte y también se analiza en función de ofrecer siempre un producto que sea mucho más atractivo todavía. No solo que sea quien gane, como pueden estar más interesados ellos, sino nosotros como organización, de que el producto tenemos que venderlo. Si la gente no va, la gente no lo ve, pues al final nos vamos a quedar 4 jugando a esto. Entonces, eso, la duración de tiempos muertos, el previo, el post, duración de los challenges, duración de las revisiones de árbitros, todo eso está medido y está en el departamento correspondiente, y coincido con lo que dice Rafa. Al final hay mucha gente que no tiene ni idea de esto y le tienes que darle información concreta de qué va a pasar. Hace nada, hace muy poquito, Marceliño bate el récord de asistencias en ACB. Se para el partido para celebrarlo. Ese partido tiene que dar 4 asistencias. Tenía que estar todo el mundo pendiente, claro, y había compañeros
y había gente relacionada con el club y demás que no sabía que era una asistencia. El criterio de asistencia no sabía cuál era. Entonces, ostras, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos? No te preocupes, lo hacemos de esta. Entonces, lo que decía Rafa, hay que comunicar el dato muy concreto, una píldora muy exacta a la persona concreta, porque si no se va a acabar aturullando. Entonces, todo eso también se utiliza en la organización, también para el departamento de comunicación, para el de marca, para todo, es básico. Pues no sé, ¿hay alguna cosa más que os gustaría comentar, tratar, algo que tengamos encima de la mesa? No sé. ¿No? Agradeceros que hayáis llegado hasta aquí para ver esta nueva sesión de Meeting the Lab. Y como veis, una sesión que ha empezado analizando la verticalidad del uso del dato en un club de baloncesto, pues nos ha llevado a hablar de comunicación, nos ha llevado a hablar de diseño de producto, nos ha llevado a hablar de estudios incluso de variabilidad económica. Así que bueno, seguimos así y os vemos en el próximo encuentro. Gracias.